Imagina que construyes el proyecto más ambicioso de tu vida. Lo trabajas durante meses, lo diseñas al milímetro, lo llenas del mejor talento disponible en el planeta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador. Y entonces, cuando todo está listo para explotar, la estrella principal da un portazo y se va. Se va a la competencia. Con una sonrisa y el mundo entero dice lo mismo. Se acabó. Eso le pasó a Luis Enrique con el Paris Saint-Germain y lo que hizo después es probablemente la historia de reconstrucción más impresionante que ha vivido el fútbol europeo en los últimos años. Pero para entender por qué Luis Enrique pudo hacer lo que hizo en París, tienes que entender primero quién es este hombre. Cojan entrenadores que solo quieran formar, y formar significa que los niños tienen que jugar en esas edades, para mí, en diferentes posiciones. Porque su historia no empieza en ningún banquillo, empieza en Gijón, en una familia de clase trabajadora del norte de España, y pasa por una serie de golpes que habrían partido a cualquiera. Jugador incansable, físicamente enorme, con una mentalidad competitiva que, a veces, molestaba a los propios compañeros. Empezó en el Sporting de Gijón, luego en el Real Madrid y entonces hizo algo que en España en los años 90 sonaba casi a ficción. Fichó por el Barcelona. En el Camp Nou corrió hasta romperse, marcó goles importantes y sobre todo absorbió todo lo que pudo sobre cómo se gestiona un vestuario y qué hace que un equipo sea más que la suma de sus partes. Estaba tomando notas sin saberlo para la carrera que vendría después. Cuando colgó las botas, empezó desde cero como entrenador. Fue al filial del Barça, al Celta, a la Roma, aprendiendo, equivocándose, construyendo, hasta que el Barcelona le llamó en 2014 y lo llevó a la cima del mundo. Liga, Copa y Champions League. En Berlín, con ese triplete histórico. Era el mejor entrenador del planeta en ese momento, y entonces la vida le cambió las reglas de golpe. Su hija Shana fue diagnosticada con osteosarcoma, un cáncer de hueso. Tenía 9 años. Luis Enrique lo dejó todo, desapareció del fútbol y le dijo al mundo que eso podía esperar, que su hija no podía. En esto del muerte hemos leído muchas cosas sobre es el duelo y sobre lo que significa este tipo de situaciones que por desgracia todos vamos a vivir. Es curioso que todos sabemos que vamos a perder seres queridos. Durante meses vivió en los hospitales al lado de Shana, peleando con ella cada día. Shana murió en agosto de 2019. Tenía 9 años de edad. Volvió a la selección española con la cara cambiada, con la mirada de alguien que ha visto cosas que la mayoría nunca verán, pero con una determinación que daba miedo. Hay gente que prefiere recordar a la persona en cada día a diario, mucho tabú, mucho miedo. Cuando has perdido a tu hija de 9 años, el ruido del fútbol es exactamente eso, ruido. Y esa experiencia es la que explica por qué ningún vestuario lo mueve, ninguna prensa lo afecta y ninguna estrella lo intimida. Y así llegó al París. El PSG era un caos ordenado, lleno de dinero, lleno de estrellas, pero sin identidad. Había tenido a Messi, a Neymar y a Mbappé en el mismo vestuario y aún así perdía eliminatorias que no debería perder. El problema nunca fue el talento, el problema era que había demasiados egos y ninguna estructura que los pusiera al servicio de un mismo objetivo. Y Mbappé era la personificación de ese problema. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Kovacic que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido y volviendo rápido. No porque fuera mal jugador, que era el mejor de su generación, sino porque en el PSG Kylian no era un jugador más, era el dueño. Se filtraba que condicionaba fichajes, que rechazaba sistemas de juego y que el club entero giraba en torno a sus preferencias. Los entrenadores anteriores cedieron y el resultado fue un equipo que brillaba individualmente y se caía en cuanto llegaba la presión real de una eliminatoria. Luis Enrique llegó en el verano de 2023 y lo primero que hizo fue dejar algo claro que en París nadie quería escuchar. Aquí no hay intocables, aquí hay 11 jugadores que trabajan juntos o no hay nada. Eso incluía a Mbappé. ¿Pudiste ver anoche el debut de Mbappé con el Real Madrid? La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian. La relación entre los dos nunca fue cómoda. Kylian no aceptaba el sistema de presión que Luis Enrique quería implementar. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Protestaba por el rol en el campo,
exigía libertad que el modelo no contemplaba. Luis Enrique no negoció ni un milímetro, y Mbappé, que llevaba años siendo el rey de París, se encontró con un entrenador que no movía su idea por ninguna estrella del mundo. El choque era inevitable. El vestuario estaba dividido. Había jugadores que agradecían en privado que alguien pusiera orden, y había otros que seguían orbitando alrededor de Kylian, esperando a ver quién ganaba el pulso. Lo ganó Luis Enrique, sin declaraciones de guerra, sin dramas públicos, simplemente entrenando como si Mbappé no tuviera 20 millones de seguidores, y cuando quedó claro que ese proyecto no encajaba con lo que el entrenador quería construir, Mbappé se fue al Real Madrid, con todos los honores, pero se fue. Y entonces ocurrió algo que nadie predijo. El PSG mejoró, no un poco, mejoró de manera estructural y colectiva. Vitinha se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de Europa. Fabián Ruiz encontró consistencia. Marquinhos recuperó su autoridad defensiva. Y cuando llegó Kvaratskhelia desde el Nápoles, el equipo encontró un extremo que encajaba perfecto en el sistema. Veloz, sacrificado, colectivo. Sin una estrella absoluta que concentrara todas las expectativas, todos sintieron que el peso era suyo, que si no corrían ellos, nadie lo haría. Eso es exactamente lo que Luis Enrique quería, un equipo donde nadie sea imprescindible y todos sean importantes. El estilo tiene su firma, presión alta desde arriba, recuperaciones en campo rival, transiciones veloces, combinaciones en espacios reducidos. Es el ADN que aprendió en Barcelona, aplicado con una disciplina que en París nunca se había visto. Los rivales empezaron a hablar del PSG con un respeto diferente. Ya no era el equipo de estrellas al que podías superar con orden táctico. Era un equipo que te agotaba y te destruía antes de que pudieras organizarte. Y el PSG ganó la Champions. Ese título que París llevaba décadas buscando, llegó con el entrenador que nadie esperaba, con un equipo sin la estrella que todos creían imprescindible. La ironía es perfecta. El mismo club que pensó durante años que para ganar la Champions necesitaba comprar la mejor estrella del mundo, la ganó el año después de que esa estrella se marchara. No fue el más caro, fue el mejor preparado. Y Luis Enrique celebró ese título con la calma que ya conocíamos, con esa mirada de alguien para quien el fútbol es enorme, pero siempre será lo segundo más grande de su vida. El mejor entrenador no es siempre el que más sabe de táctica, a veces es el que más sabe de personas. El que entiende que un vestuario es un grupo de seres humanos antes que un conjunto de activos deportivos. Eso es Luis Enrique, una historia que el fútbol tardará mucho en repetir. Dime en los comentarios, ¿tenía razón al plantar cara a Mbappé o fue un error dejar ir al mejor jugador del mundo? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más fútbol del bueno. Hasta la próxima.